noches, muchas gracias a los 3 expositores y 2 comentaristas porque dejan mucho que pensar, muchas preguntas arriba de la mesa. Yo solo quería sumar una más en base a la relación de Brasil con China y a esta, reprimarización, pero al mismo tiempo el desafío de intercambiar en monedas globales, como traía Anastasia, que ayer por primera vez, o por lo menos salió la noticia de que habían hecho una exportación pagada en yuanes, o sea, una cuestión novedosa. ¿Qué chances hay de que eso realmente sea una cuestión de sur global o si es simplemente una subordinación? O sea, esa proyección para adelante me parece interesante de pensar si es solo algo que va a terminar en otra relación desigual o si existe algo más allá y para los otros países que no somos ni Brasil ni China, pero estamos también en esa estructura. Muchas gracias. Quería como presentar unas ideas que van a ser como seguramente disparador. Primero que nada, cuando Gabriela mostraba un poco la primarización y los problemas de la pobreza, yo pensaba cómo nos está impactando la pandemia a todos y estamos empezando a ver justamente lo que también decimos que se están cayendo del sistema y lo estamos viendo quizás en Uruguay muy de forma cruda, en esa primarización de empleos que en parte también es consecuencia de la tecnificación que rápidamente la asumimos como buena en la pandemia, pero estamos como viéndola cada vez más su cara cruel, ¿no? Entonces, de alguna forma, si ahí no tenemos, creo que por ese lado tenemos un problema que estamos empezando a visualizar en las economías y lo dejo como preguntas porque creo que de alguna forma nos impacta a todo. La tecnificación y la inteligencia artificial que cada vez está mostrándonos de forma más dura los problemas de esos empleos, ¿no? Y eso lo ataba de alguna forma a los problemas materiales que obviamente el sistema, los países no estamos pudiendo resolver, pero que también viene a alimentar el problema del otro lado, que ahí retomaba lo que vos decías, el problema de las ideas y lo que estamos pudiendo discutir o no con los otros, sobre todo con los que están discutiendo otras ideas de otro lado y tomando otras agendas para confrontar valores o confrontar de formas violentas determinadas situaciones. Y de alguna forma te preguntabas cómo discutir con ellos, cómo dialogar. Eso también creo que debe ser una preocupación permanente, pero me temo que quizás con la censura, justamente, capaz que hacemos lo contrario. En vez de lograr discutir, lo acorralamos hacia lugares que después, obviamente, explota por otro lado, porque se termina como juntando los problemas tanto materiales como ideacionales, ¿no? ¿Se entiende por dónde voy? Gracias. Primero, en esto de buscar soluciones de alguna forma, bueno, cómo vehiculizamos todos los interrogantes que nos hemos planteado hoy acá, de cómo conjuga la cuestión del agronegocio como principal elemento del ingreso del PBI con los compromisos ambientales internacionales de Brasil, que ha asumido y que entiendo que va a continuar por la misma línea, pero también en el ámbito doméstico, como por ejemplo con las comunidades indígenas, ahora con las novedades aprobadas por el Supremo Tribunal de Justicia la semana pasada. Eso por un lado. Después, esto de que el bolsonarismo no es solo Bolsonaro, sino todo lo que genera, cómo empezamos a revertir esos procesos, porque pareciera que seguimos como de alguna forma sin subsanar, tal vez en el ámbito institucional un poco sí, con nuevos actores asumiendo el Estado o el gobierno en el Estado, pero en sí, en el ámbito de la sociedad, parece que al revés, que vamos como profundizando aún más la crueldad del discurso de la extrema derecha. Y por último, en esto también de, bueno, ¿qué impacto tiene como el discurso de Lula cuando va y habla se sienta en una mesa con el presidente de Estados Unidos a decir cómo le parece que tiene que ser, cómo se tiene que resolver o por dónde se tiene que resolver? En realidad, capaz que parece hasta un poco absurdo de pensar Lula o Brasil en sí como en las grandes ligas, pero ¿qué impacto tiene eso en los movimientos sociales
o cómo ven los movimientos sociales, principalmente en América del Sur y en América Latina, que vienen de golpes bastante importantes, también unido a todo el avance del discurso de la extrema derecha. ¿Qué impacto tiene eso? Porque también en la moral de la militancia, por así decirlo, o por lo menos en los movimientos de izquierda, creo que eso tiene un impacto de alguna manera positiva, y creo que también las comunidades y los movimientos sociales deben ser como un actor considerado al momento de analizar ese impacto. Yo creo que está claro que Brasil volvió al mundo, pero tenemos esa sensación fuerte de bocanada, de impulso, de nuevas ideas, de nuevos ímpetus, porque también un día Brasil se fue del mundo. Y en esa relación dialéctica, y como nos ilustraba el compañero de Brasil, de que el bolsonarismo va a mantener un quantum de poder muy importante más allá de Bolsonaro, también pensar esta relación más allá del liderazgo de Lula es muy importante para Uruguay en la dimensión de los mercados de Luján, de una mirada mediana y larga. Pero coyunturalmente a mí sí me importa mucho, porque los BRICS ha sido, más allá de los matices del sistema de mercado de Luján, un cambio sustancial en este tablero mundial. Ahí la presencia de Lula impulsando el ingreso a Argentina no fue menor. No da lo mismo una región con un liderazgo tipo Lula que sin un liderazgo tipo Lula. No es lo mismo una región sin un Brasil presente que con un Brasil ausente. Pero a mí sí quería ver cómo ustedes habían percibido en este año de labor de Lula, del nuevo gobierno, de la nueva nación, la relación de Brasil con los otros de Sudamérica. Porque creo que ahí está parte del éxito, del fracaso, a la hora de que un día tengamos que ir al funeral de Lula con muchos honores y con mucha alegría. Pero eso la biología lo va a marcar y también forma parte de nuestros desafíos. Digo esto porque yo creo que hubieron algunos errores no forzados de esta nueva vuelta de Brasil, obviamente menores a lo mucho que ha hecho Brasil en su vuelta y a lo mucho que ha hecho Lula, esforzándose hasta en términos personales. Yo imagino un presidente con la agenda de las televisiones nacionales que se haya pasado en un avión como se pasó Lula, es una tensión y es un desafío y es una vocación de proyectar la región en el mundo. Pero, por ejemplo, hubieron dos errores no forzados que le hemos comentado, menores, absolutamente menores, pero uno, cuando habló de Ucrania, arrancó hablando sin prestar atención a la integralidad territorial de Ucrania. Y después, cuando fue al retiro de Brasilia, y esto lo conecto con esta parte de la pregunta de los otros de América, también comete un par de errores no forzados que en otro tiempo Itamaraty y Brasil no lo cometían. Como es ir casi sin una agenda precisa de objetivos, dejar resultados en espacios no tan claros y haberse entrevistado el día anterior con Maduro y bueno, las expresiones capaz que malentendidas o un poco complejas que expresó un día antes de la cumbre que permitió que el debate de Venezuela se introdujera en un escenario que era bastante importante para la construcción de ese sujeto sudamericano que todos pretendemos que tenga una voz más grande. Entonces, en esa relación de el liderazgo nuevo Brasil con el sur, con América del Sur, con nosotros, me parece que me gustaría saber cuál ha sido la impresión de ustedes. Poca interdependencia económica que hay en el proceso de integración latinoamericano, porque hay muchos procesos de integración, pero se percibe una baja interdependencia. Y a veces algunos relacionan esa desunión o esa poca interdependencia con la primarización, al no generar los bienes intermedios, ¿verdad? Y no, por tanto, orientar las cadenas globales. Creo que eso es como una cadena, ¿verdad?, de eslabones que no terminan de consolidar, digamos, una producción manufacturera latinoamericana que nos permita dar el salto y poder realmente tener una presencia mucho más importante a nivel económico en el mundo en este momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo ven ustedes, si bien ya se habló un poquito, ¿verdad?, del tema de que Lula está hablando de la reindustrialización de Brasil, porque se da cuenta que eso es importante y quiere realmente volver a tener un papel importante, digamos, en América Latina, y creo que es generar esas cadenas globales regionales que únicamente se van a poder producir, ¿verdad?, si se generan los bienes intermedios que permitan, ¿verdad?, esa vuelta a la industria. Y Brasil tiene que liderar ese proceso. La pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? Muchas gracias. Me voy más atrás ahora, la prehistoria de todo esto, con un desarrollo en Brasil sobre los temas de computación propia que fracasó. La India creo que es otra historia. Y segundo, Pachu, a la conclusión que yo llego, que si queremos jugar en primera división,
como mínimo tenemos que hablar de Sudamérica. Reafirmo lo que vos decís. O sea, mi conclusión, pero que la pongo en debate, es que Brasil solo no le da. Que es Sudamérica como mínimo. Después el tema latinoamericano es más complicado por México. Pero no quiero que quede como una cosa negativa de lo que planteo. Digo, me parece que Brasil corriendo solo, ni con Lula, ni con Bolsonaro, ni con lo que fuera, no tengo nada más que decir. Cosas se hacen acordando cosas, conversando y negociando cosas. Yo vine muy autoritariamente y les había planteado que cada expositor tuviera 3 minutos. 3 minutos es muy poco. Podemos hacer el esfuerzo colectivo de darle a cada uno, a ellas dos, y a Odilon 7 minutitos cada uno y en 20 nos vamos. ¿Les parece bien? ¿Es razonable? Así que ya quiere ir. Si les parece, lo que hacemos, empezamos con el mismo orden, ¿les parece bien? Súper interesante todas las intervenciones de mis compañeros de aquí y también de ustedes. Difícil como responder a todo, pero bueno, voy a ir por algunos puntos que me parecen en los que no puedo aportar. Yo corregía hoy a Anastasia, perdón, pero es porque tenía como en la cabeza la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea fue durante la presidencia de Macri, fue en diciembre, cuando ya había perdido las elecciones. No, la firma final fue ahí en noviembre, diciembre, ya habían perdido las elecciones y se sabía que eso iba o sea, que el gobierno que viniera iba a ser complejo. Igualmente en Brasil, en ese momento, había como un gobierno no paralelo, pero más o menos adentro del Ministerio de Economía, Comercio Exterior, tenían como vida propia, independientemente, y eran los que negociaban independientemente de Itamaraty, etc. Entonces fue como la firma de ese acuerdo, fue como muy entre técnicos y la política quedó un poco, y yo creo que tiene poca probabilidad de que eso realmente avance, porque bueno, hay muchos intereses de todos los lados. Lula ahora además introduce otros temas que habían quedado para atrás, como el tema de los combustibles, del alcohol, que es como un interés donde Brasil tiene una tecnología que solo tiene Brasil y por lo tanto los europeos no lo admiten, y bueno, ese es como un punto importante. Entonces, digamos, en parte capaz que esto responde a algunas de las cuestiones. Esto de la tecnología, bueno, es la tecnología en algunos puntos que dominan. Brasil intentó siempre, cuando se firma el Mercosur, hay algunas excepciones que quedan, y Brasil ahí, el comercio automotriz está fuera del Mercosur, el azúcar, por exigencia de Brasil, y las computadoras. Porque en ese momento Brasil tenía como una industria que estaba impulsando, que luego, nada, desapareció, fracasó y no. Entonces como que ese intento, y de ahí, digamos, sacar el tema de la posible o no reindustrialización, que es un poco lo que se planteaba, y a lo que el gobierno de Lula quiere impulsar, y como que dentro de la academia, digamos, más progresista, es lo que se considera que Brasil precisa para, no sé si llegar a ser una potencia. Ahí yo como que me paro, ¿qué es ser una potencia? ¿Es China, es India, con la pobreza que tienen, con la calidad de vida, ¿no? Me parece como que ahí a veces hay como conceptos que hay que afinar un poco. Potencia no es solamente, claro, que es tamaño potencia. Nosotros nunca vamos a hacerlo porque somos chiquitos, pero tenés en Asia algunos países pequeños, ¿no? Que son muy pujantes, ¿no? Corea, entre otros, bueno, Japón lo fue en su momento. Japón, si bien es un país de proporciones mínimas en lo geográfico. Entonces, como que me parece que ahí hay que afinar un poco las
cosas, y si los países no son capaces de darle calidad de vida a su población, ¿no? Brasil tiene alrededor del 30% de pobres, ¿no? Están muchos ahí como también en el borde. Yo creo que las políticas que impulsó el PT en el pasado permitieron que muchísima gente que estaba en la pobreza pudiera salir, y muchos de esos programas se mantuvieron a pesar de Bolsonaro, no los destruyeron, y yo creo que es una base bien importante para que se siga avanzando. Una cosa que capaz que se planteó, y que es un punto de vista capaz que no comentamos, es, digamos, ¿qué es importante de Brasil para Uruguay? ¿No? Desde aquí, ¿cómo nos planteamos? Bueno, Uruguay solía exportar a Brasil, ¿no? COVID y todo como que cambió un poco y la crisis brasileña también ahí a partir de 2015 también cambió un poco el escenario, pero Uruguay, o sea, la industria uruguaya, que es bastante pequeña, tiene como únicos destinos posibles Argentina y Brasil. Argentina desapareció hace ya bastante tiempo por el proteccionismo argentino y, digamos, la crisis de los últimos años, y Brasil es como o sea, ¿qué industria exporta Brasil, Uruguay? La industria automotriz. Tenemos montadoras porque miran a Brasil. Y eso no es el Mercosur, porque como decía, está como por fuera, es la admisión temporaria que tiene Uruguay para importar los kits, sobre todo de los autos chinos, las armadoras y el mercado brasileño. O sea, si el consumo en Brasil se recupera, Uruguay vuelve a exportar importante, digamos, automóviles en una cantidad importante para Uruguay, ¿no? Para Brasil es mínimo. Luego está la industria del plástico, que también exporta aquí en Uruguay. Hay varias industrias que lo que hacen es fabricar lo que se llaman los PETs, que son como las botellas en miniatura, y las exportan a las... y luego la industria química, en parte algunas cosas, y por ahí más o menos se termina la industria en Uruguay. Entonces, digamos, que Brasil crezca, que crezca el mercado interno, que crezca el consumo, que mejore, es muy bueno para Uruguay. En otros mercados, digamos, en lo que no, la primarización y los commodities, bueno, hemos visto además la compra, ¿no? O posible compra de... En realidad ya como el 50% de los frigoríficos uruguayos están en manos de brasileños. Esto que se plantea es un grupo brasileño que le vende a otro, que ya tiene un frigorífico, entonces quedaría con una posición como predominante en el mercado. Pero bueno, digamos, Brasil es muy relevante, y además ya hace, digamos, unos cuantos años el mercado financiero uruguayo mira a Brasil. El tipo de cambio, el dólar, lo que le pasa acá y lo que pasa en Brasil, eso capaz que tiene algunas diferencias. Y solamente para terminar, otro tema que se planteó, que es el de la moneda, la posibilidad de las transacciones en una moneda, digamos, local o sea, algún tipo. Yo lo veo como algo muy difícil, porque la base de una moneda común es tener una base macroeconómica similar. Y no se puede discutir, imagínense Argentina y Brasil, a qué moneda, cómo vamos a negociar, a qué tipo de cambio van a hacer la transacción. Porque además, una cosa que hay que pensar es que estos son acuerdos entre los gobiernos, pero luego las transacciones son entre empresas privadas, ¿no? Entonces ya ha sucedido que se hacen esos convenios y después quedan las deudas, nadie los paga, y las empresas, entonces, para embarcarse en eso, China, bueno, con Brasil, allí sí tenemos, capaz que hablan
pero es difícil que realmente, digamos, porque igualmente, además, más allá de que la transacción sea, ¿no?, como hizo Argentina, yuan, peso argentino, o sea, el dólar es el que media esa, digamos, esa transacción, ¿no? No hay la cotización, digamos, en las monedas, eso, y yo creo que el mundo tiene que cambiar mucho todavía, capaz que sí, va a suceder, pero capaz que para el 2030 todavía no va a cambiar tanto. Bueno, gracias. Y bueno, hay una sugerencia sobre el tema de una posible subordinación a China, ¿no? Esta idea de cambiar a una potencia por otra y subordinarnos. Y bueno, acá está bueno que recordemos un poco, no estudio de China, pero lo he estudiado, soy internacionalista, esta idea de que, bueno, China, ¿no?, fue un país que era un país agrícola, ¿no?, hace 40 años, ¿no?, y salió, se transformó, ¿no?, en muy poco tiempo, ¿no?, hoy en día desarrolla muchísima tecnología, ¿no?, y saca aproximadamente 40 millones de personas por año de la pobreza. Es decir, China saca a una Argentina entera de la pobreza por año, los incluye en el consumo, ¿no? Entonces, un poco uno siempre, creo, desde el punto de vista de las relaciones exteriores, siempre espera, ¿no?, de la contraparte, bueno, ¿qué es lo que la otra contraparte me puede dar sin que, tanto por ejemplo en Brasil como en Uruguay, tengamos una estrategia, ¿no?, a largo plazo? Que creo que ahora sí, quienes no tienen estrategia, tal vez son los países de América del Sur con relación a China. Porque China tiene una estrategia muy clara, no solo con América Latina, sino con todas las regiones del mundo. Tienen a muchísimos académicos de nuestro continente estudiando ya, estudian muchísimo las relaciones económicas, el desarrollo, la historia de nuestros países. En cambio, nuestros países no invierten en desarrollo tecnológico, en una diplomacia científica. Entonces, más allá de siempre observar, ¿no?, a esa contraparte, que en este caso es China, debemos pensar en lo que hacemos nosotros como región o como países. Y en el caso de Brasil, un poco la idea que hablaba otro compañero por allá atrás, es pensar a largo plazo, ¿no? Esta idea de los vaivenes políticos, ¿no?, cuando cambia un gobierno, los proyectos de integración, bueno, también caen, por decirlo así, ¿no? Y cuesta, digamos, tener ese proyecto, digamos, a largo plazo. Pero quería remarcar esa idea también, ¿no? Que bueno, ver qué fue lo que hizo China, cómo salió, cómo saca a esas personas de la pobreza año a año, cómo se desarrolló, y bueno, y esa interdependencia que también tiene con los Estados Unidos. Toda esta corrida, digamos, industrial, tecnológica. Recordemos que muchas empresas estadounidenses producen en China, y China dijo, bueno, de acá no se va, ¿no? Pensemos en Apple, en Samsung, ¿no? Y ahí es todo mucho más complejo porque incluye no solo actores, digamos, públicos, sino actores privados. Y en el caso de la economía china, una economía súper planificada, donde el Estado, que es un Estado partido, bueno, influye muchísimo, ¿no?, la organización económica, política, social, etc. Pero a ese punto me parece importante, digamos, abordarlo. Después hay otras preguntas, bueno, una sobre los movimientos sociales, otra sobre el Partido de los Trabajadores. Yo creo que realmente los movimientos sociales tienen un rol fundamental en un momento en que al menos los partidos más tradicionales de Brasil están en crisis. Sobre todo el tradicional rival, por así decirlo, del Partido de los Trabajadores, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que fue el que salió perdiendo, ¿no?, con este ascenso, digamos, de lo que fue el bolsonarismo, ¿no?, y esos partidos aliados de extrema derecha a Bolsonaro, ¿no? Pensemos en el movimiento de los trabajadores sin techo, el movimiento de los trabajadores sin tierra. Realmente fueron lo que han estado, digamos, en los momentos más cruciales de esta historia reciente, ¿no?, apoyando y movilizando a la sociedad, a los jóvenes, ¿no?, y a las personas en las calles de Brasil. Yo recuerdo estar en el momento que se lo llevaron preso el presidente Lula en ese momento, en el sindicato de los metalúrgicos del ABC, y la fuerza, digamos, a las calles era de los movimientos sociales. No había políticos, militantes tradicionales, digamos, movilizándose, y eso hay que tenerlo en cuenta. Si pensamos en el futuro político del PT, bueno, creo que hay un actor que es muy importante, que es Guilherme Boulos, que hoy es candidato a Perfeito de São Paulo, uno de los está en el Senado, uno de los más votados, que es un político realmente de izquierda, ¿no?, con
pautas realmente hacia la izquierda, ¿no? Y el líder del movimiento social, que es el MTCT. Pero es un político que está fuera del PT. Yo creo, realmente como analista, de que si el PT no fortalece, digamos, la pata izquierda, ¿no? Y sus alianzas con los partidos, los otros partidos menores, con el PCV, con el PSOL, creo que cada vez va a ser más complejo, ¿no? Consolidar al menos un espacio de izquierda en un escenario tan movido hacia la derecha, ¿no? Ayer estábamos en un seminario de extremas derechas, justamente, escuchar acá a los compañeros, y bueno, lo que decían es que el espectro político en América Latina se ha corrido a la derecha, no hacia la izquierda. Entonces creo que un desafío hoy en día para Brasil, con un Lula gobernando, con un PT allí en el Ejecutivo, es no olvidarse, ¿no? de consolidar la militancia y políticamente, digamos, ese sector de izquierda que está muy debilitado, obviamente. Bueno, son varias preguntas sobre el tema de los BRICS, de los regímenes, todo este asunto. A ver, yo también creo que es necesario en el sistema internacional crear otro polo de poder, más allá de los países occidentales, lo creo de verdad, y creo que Brasil cumple un rol bastante importante, incluso dinamizar el ingreso de Argentina. Creo que el ingreso de Argentina hoy a los BRICS, gran responsable, creo que es Lula, en parte creo que los chinos también, y yo lo veo con ojos bastante positivos a todos estos movimientos. No creo que sean negativos, sino todo lo contrario, ¿no? La idea de tener un sistema cada vez más multipolar, donde se puedan escuchar otras voces con países, con estados o con organizaciones que quieran reformar otras organizaciones como las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, que han sido pautas que están allí hace mucho tiempo. Creo que quedaron muchas preguntas, pero te dejo por ahí para no seguir improvisando. No porque soy historiador, pero que porque como brasileño creo que no es posible hablar mucho acerca del futuro. En mis círculos de pesquisadores de la derecha no conozco ningún pesquisador o pesquisadora que hablaba acerca de la posibilidad de elección de Bolsonaro. Bueno, en este término yo quiero decir que yo no sé lo que va a pasar en Brasil, pero yo sé que Lula de hoy no es Lula de ayer. La capacidad de una articulación regional, quizás global o lo que sea, es de otro Brasil, que es un proceso efectivo de reconstrucción, con una demanda muy enfática, muy articulada, muy bien organizada de las derechas, también con algunas demandas de las izquierdas que no son en realidad en gran medida incorporadas por la agenda política del propio gobierno y ciertamente de Lula. Como hablaba acerca de la perspectiva de los otros partidos de izquierda en Brasil, como el PSOL, como el PSDB, lo que pasa con la izquierda. Bueno, yo sé que ahora creo que tenemos como una referencia más concreta todo el debate acerca de la elección de la próxima, del próximo ministro de la Suprema Corte en Brasil. Que Lula dice, no vas a ser una mujer, no vas a ser una mujer negra. Porque lo que es más impactante, algo como la capacidad técnica, lo que sea esto. Yo no sé en realidad. Esto puede ser, creo que no es anecdótico, porque es muy ilustrativo de los debates, las demandas de la izquierda y los límites de estas demandas acerca de la composición del gobierno Lula y lo demás. Porque, bueno, es como una tendencia de una izquierda más nacionalista y creo también más conservadora que dice no es posible tener en cuenta la posibilidad de una ministra de la Suprema Corte que sea indicada porque sea algo como una mujer negra. Esto sería algo como un pacto de la agenda globalista. Miren, esto es lo que elementos individuos de la izquierda dicen. Esto es como una incorporación de una agenda globalista, de Jorge Soros, de la Open Society. Bueno, si yo cierro los ojos, creo que no sé si los que hablan de esto son personas de izquierda o efectivamente los bolsonaristas. Pero creo que esto es muy ilustrativo en términos de las disputas por hegemonías dentro de la izquierda.
Y yo no sé si allá es como alternativa. En realidad creo que no. Creo que la alternativa es una otra vez más. Creo que el plan es efectivamente esto. Y bueno, y esto cae una vez más acerca de la problemática de la conciliación. Y además de la cuestión de la conciliación, creo una perspectiva hablando acerca de los evangélicos, de una clase media baja, en realidad acerca de boom de commodities y del proceso de industrialización en Brasil, tenemos una nueva clase media. Esta nueva clase media que ascendió formó una ciudadanía en gran medida por práctica de consumo. Esto es una discusión que ya está como clásica en Brasil, de la sociología en Brasil, acerca de consumo como un aspecto de ascenso por la ciudadanía. Y esto es justamente el elemento más enfático en términos de la composición de los grupos evangélicos que tienen algo a ver con la nueva clase media en una perspectiva de una mirada como desde la perspectiva de la teología, de la prosperidad, de la self-made, así como de los valores conservadores. Esto es posible de ser así como el proceso del uso de los teléfonos, celulares, esto como un campo de producción cultural, como un campo de una red de sociabilidad. Muchas veces, esto es en términos de la historiografía, nosotros hablamos acerca de los usos de los medios, de las redes sociales, como aspectos de difusión de información, como un nuevo tipo de información. Esto no es verdad. En realidad es como un espacio de formación, espacio de información, de persuasión, de sociabilidad, de solidaridad, es todo más. Y bueno, que es un ambiente donde las derechas dicen muchas cosas, como en términos de estrategia y todo más en Brasil. Y además de esto, creo que es también una crisis muy plural que dice respecto a una perspectiva global y asimismo como local en términos de las crisis de las democracias. Bueno, es un problema también de representatividad. No es solamente un problema de la política de Brasil, pero también un problema más amplio en la perspectiva de la sociabilidad. Y bueno, para cerrar acerca de cómo hablar, lo que hacer. Bueno, creo que hay dos cosas que no son complementarias. Una perspectiva es lo que hacer. Bueno, que cae como las agendas antiderechos. Esta es una agenda que precisa ser prácticamente confrontada. Bueno, es una cosa que nosotros tenemos que comprender, que deja de ser mal. No, esto no es una perspectiva. Esto, bueno, que lo que está en cuestión es los derechos de los pueblos originarios, de las minorías y todo más. Entonces es necesario establecer, bueno, una estructura para bajar el avance de las estrategias de las derechas ante derechos. Además de esto, creo que hay un otro aspecto que es la perspectiva de la sociabilidad de derecha. Y esto sí es un ambiente que creo que es necesario saber cómo conversar, cómo hablar con ellos. Esto porque en gran términos, muchos de los individuos que se fueron radicalizados o se volvieron a la derecha son personas que tienen, personas más, que no tienen redes de sociabilidad muy bien definidas, como que la propia derecha se torna como una especie de familia para estas personas. Por eso es importante tener algo como una perspectiva de divulgación y creo que educación para la ciudadanía, cómo pensar algo como una red para romper con esas redes de creación de las derechas. Bueno, creo que esto. Muchas gracias. Bueno, un minuto. Sí. Que me disparó un pensamiento de lo que planteaban. Creo que ahí poneme el minuto para hacer algo. Si la historia nos sirve para pensar y para reflexionarlo, ¿no? le dicen que Mark Twain dijo que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y que el pasado es un buen espejo donde mirarse. Veníamos con Odilon hoy conversando sobre las transformaciones
de las derechas a nivel global y cómo había que leer los años 20 y los años 30 y lo que había pasado, y algo que decían recién acá. En ese periodo empezaron a aparecer ideas distributivas de izquierda con valores morales de derecha, que convivían en proyectos políticos. Y nos parecían una cosa, ¿no?, difícil de comprender, ¿no? Se hablaban de proyecciones antiglobalistas o que rechazan agendas desde la izquierda, ¿no? Si de vuelta, José Antonio Sanjurjo retoma la idea de Gramsci y de la idea de interregno, ¿no? Esa idea de si cuando hay una vieja estructura histórica que está desapareciendo y otra que no termina de nacer, en ese espacio de tinieblas aparecen figuras nuevas. Entonces, si habrá que pensar críticamente, porque estamos en el momento en el que estos cruces pueden ser posibles, ¿no? Donde cosas que parecen de izquierda están anidadas en cuestiones de derecha y cuestiones que viceversa tienen espacios de conexión. Entonces, estar con mucha atención para la discusión de esos asuntos, ¿no? Sobre todo para tener la perspectiva de que quizá todas las generaciones creen lo mismo, pero yo creo que esta es bastante particular, estamos en un momento de transformación histórica bastante relevante. Muchas gracias a todas y todos.